Vamos ya con nuestra sección de paisajismo y además Ismael nos ha llenado el plato de estas flores que yo no identifico. Ismael, ¿qué tenemos? Pues claro que sí, José Manuel. Buenas tardes. Pues ahora que en primavera ya empezamos a ver que los tulipanes, quizá el bulbo más característico de estas fechas, empiezan a decaer, es el momento de hablar de otras especies bulbosas y también, bueno, rizomatosas, que ahora explicaremos lo que es, que comienzan a florecer precisamente ahora, a mitad de primavera, para extender este efecto que generan los tulipanes. Y mira lo que hemos montado aquí para hablar precisamente de estas especies. Pero si te parece, yo creo que nos sentamos en la mesa un ratito porque vamos a hablar tanto de lirios como de fritilarias. Y vamos a ir conociendo mejor esas características. Sí, que son dos plantas bulbosas muy diferentes, pero muy peculiares y muy curiosas cada una de ellas. En primer lugar, como decía, si hablamos de las fritilarias, ¿por qué vamos a hablar de ellas en primer lugar? Porque son quizás las más similares a los tulipanes, ¿no? la que tenemos todos en la cabeza. Las fritilarias son unas especies un poco más pequeñas que los tulipanes, y tenemos varias especies autóctonas entre la flora de Aragón. ¿Cuáles serían? Mira, pues la primera que tenemos aquí, que estamos viendo en pantalla, es Fritillaria meleagris, que también su nombre común se la conoce como ajedrezada o tablero de dama. ¿Por qué? Pues aquí lo tenemos en sus pétalos. Parece que son unos tableros de ajedrez, unos tableros de damas. Como decía, son más pequeñitas que los tulipanes y además crecen al revés. Como vemos, es como una campana que crece, que se desarrolla hacia abajo. El tulipán se desarrolla hacia arriba. Ay, muy curioso, ¿eh? Estas, al ser más pequeñas que los tulipanes, en nuestro jardín, ¿cómo las deberíamos implantar? Pues deberíamos utilizarlas en gran cantidad, para que el efecto ornamental en el jardín pues, fuese muy llamativo. Como vemos en la imagen, cuando están en grupo, es como cuando más llaman la atención. Ahí sí que vemos quizá a lo mejor la comparativa de tamaño y sí que se aprecia que es pequeñita, claro. Sí, es una planta muy pequeñita. Precisamente esta especie crece en las altas cumbres de los Pirineos, pero tenemos otra especie también que es Fritillaria lusitanica, que la podemos encontrar en zonas más accesibles, en barrancos y además zonas más secas, justo la que tenemos en la imagen. Bien colorida, ¿eh? También. Sí, también la podemos utilizar en nuestro jardín, como decía, esta Fritillaria lusitanica requerirá menos riego que Fritillaria meleagris. Pero también en este mismo género tenemos otro tipo de fritillaria que se llama Fritillaria imperialis, que es muy diferente a estas dos. La vemos en la imagen de fondo con esos colores naranjas. Como vemos, a diferencia de las otras que son muy pequeñitas y las tenemos delante, ¿sí? Fritillaria imperialis, esta que tenemos aquí, es muy alta. En este caso, en el jardín la utilizaríamos de una manera totalmente diferente. En vez de utilizarla en masa y en gran cantidad, la podríamos utilizar generando líneas, como vemos en la imagen, o como elemento singular en el jardín, porque al ser una planta con hojas lanceoladas tan alta, llamará mucho la atención y llamará aún más la atención si es un ejemplar aislado o formando una línea. Pero ahora que conocemos las fritillarias, una planta que florece una planta bulbosa, todas de las que hemos hablado son bulbos. Vamos a ver de nuevo los lirios, si te parece, porque en los lirios vamos a encontrar una diferencia y la vamos a descubrir aquí en directo. Cuéntanos. Si te parece, yo te voy a recomendar que te pongas unos guantes. A mí no me importa mancharme de porque tierra, para ver esa diferencia vamos a sacarlas de la maceta, ¿no? Vale. Tenemos, por un lado, Iris germánica, que la tenemos aquí tanto este como este ejemplar, y Iris hollandica. Vale. También en nuestra flora autóctona tenemos, por ejemplo, Iris latifolia, que también crece en las cumbres de los Pirineos, que es muy similar, un poquito más bajo que Iris hollandica. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, a diferencia de las fritillarias de las que acabamos de hablar, Iris germánica, esto que tenemos aquí, son plantas rizomatosas y al sacarlas veremos de qué se trata. Rizomatosas, e Iris hollandica es una planta bulbosa. Sin embargo, la flor, al verla, cuando la vemos florecer, es muy similar. Aquí tenemos la flor de Iris germánica, esta que tenemos aquí, que ahora mismo pues, no la hemos encontrado en flor. Como vemos, es muy similar a la de Iris hollandica, pero la gran diferencia está en el suelo. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Sacas tú esa y yo saco esta? Así tal cual. Pues yo, mira, tú sigue mis pasos. ¿Pero de las dos a la vez o de una? No, con cuidadito para no dañar las raíces. Ismael, ¿las dos a la vez o tiro solo de una? Mira, yo te ayudo. Vale, que es mucho más sencillo. Qué susto.
Es verdad, parece una mandrágora de Harry Potter. ¿Ves? Vale, pues aquí lo tenemos. Es el que tú tienes. Si le das la vuelta se verá mejor. Porque Vale. esos son las raíces de las que se está alimentando la planta, y aquí tenemos el rizoma. Aquí encontramos uno. ¿El rizoma qué sería exactamente? El rizoma, pues mira, aquí encontramos, este es un trozo de rizoma, que es pues una raíz engrosada en la que la planta almacena pues, sus alimentos. Y luego a partir del rizoma, por un lado, salen las raíces que se van desarrollando, y por otro lado nace lo que es la planta y la flor. Sin embargo, si cogemos esta de aquí y con cuidadito la sacamos de su recipiente, Ahí está. vamos a ver A ver, ¿qué nos A encontramos? que Ahí está, anda. Parecen como cebollitas, ¿no? sí, que tenemos, en este caso, es un bulbo, como los bulbos de los tulipanes o los bulbos de las fritilarias de las que verdad, acabamos de hablar. sí. Sin embargo, la flor es muy similar. ¿Esto en qué repercute? Bueno, aquí tenemos otra... ahora hablamos de lo que repercute, pero aquí tenemos otro ejemplar. Esta la ponemos por aquí. Otro ejemplar también rizomatoso. Ese está todavía que le queda, ¿no? A ver si lo podemos sacar también con cuidadito. Sí, seguro que sí. Oye, que Ismael, que luego plantamos todo esto bien y lo ponemos todo Sí, en su sí, estado sí, sí, normal, sí, ¿eh? sí, Para sí, que sí, sí. crezcan tranquilamente. A ver. Aquí tenemos otro lirio rizomatoso, pero este es el lirio Iris sibirica, que es como su propio nombre científico indica, el iris de Siberia. Vemos también que aquí tampoco presenta bulbo, sino que presenta el rizoma y luego las raíces de las que se alimenta. Y lo dejamos aquí bien para que no sufra y ya está. Esto, ¿por qué es interesante? Sí, que nos querías contar en qué repercute, ¿no? ¿En qué repercute? Pues que las especies rizomatosas se van a extender sin que nosotros podamos controlarlas bajo tierra en nuestro jardín. Es decir, el rizoma se va a ir extendiendo y a lo mejor pues, va a ser más difícil de controlarlas. Va a crecer en una parte del jardín que a lo mejor no queremos que crezca. O a lo mejor sí. Por eso, Iris germanica, que además podemos ver por los prados y tal, creciendo de forma silvestre, es buena para jardines grandes, con grandes extensiones de superficie, y los bulbos de Iris hollandica o Iris latifolia, por ejemplo, los que son bulbosos y no rizomatosos, son mejores para jardines pequeños. ¿Por qué? Porque el bulbo sí que se va a ir dividiendo y se va a ir reproduciendo, pero alrededor del bulbo principal, es decir, que se va a quedar como muy contenido. Claro, en está nuestro acotado, jardín. ¿no? En esa Acotado. zona y no se extiende. Efectivamente. Entonces, estas cosas sí es importante conocerlo, pues eso, a la hora de, Claro. de implantarlo en nuestro jardín. Claro, porque si no, los incorporamos al jardín sin saber y pasan cosas no deseadas, pero para eso te escuchamos a ti siempre, Ismael. Pues muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Como siempre, nada.